En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cuida. Se cumplen 40 años de democracia y están pasando muchísimas cosas en el marco del proceso electoral y del proceso económico también. Los últimos días han sido prácticamente de reformulación, de reconfiguración del sistema político tal como lo conocimos en los últimos años. Estamos en medio de una crisis económica, de una crisis de indicadores sociales muy serios. La pregunta es, ¿hay una crisis de la democracia? Si esa política en todo caso es coyuntural o si le parece que es sistémica. No, yo no creo que haya una crisis de la democracia. No, de ninguna manera creo que haya una crisis de la democracia. De hecho, las voces que han intervenido en esta elección lo demuestran, digamos, ¿no? Hoy se han podido expresar todo tipo de candidatos, como corresponde en la democracia, y bueno, después finalmente la sociedad termina eligiendo. Así que no creo que haya una crisis de la democracia, del sistema democrático. Lo que sí hay son deudas pendientes, bastantes, que por supuesto, sobre todo la gente más joven, le adjudica a la falta de desarrollo sustentable, de desarrollo, digamos, de equilibrio, de distribución equitativa, que la democracia, los gobiernos en democracia no han podido satisfacer. A ver, ya vamos a ir claramente sobre la cuestión de las deudas y los sentimientos sociales respecto de estas deudas, pero quiero tal vez precisar mejor la pregunta. Ok, es cierto, no hay una crisis de la democracia está funcionando ampliamente. Sí. Me hago cargo del error en la formulación. Reformulo. ¿Hay un peligro para la democracia en base a lo que fue el surgimiento de un sector de ultraderecha que persistirá o no persistirá como configuración política, pero que sí expresa un estado de ánimo colectivo significativo dentro de la sociedad y que en alguna medida tiene una postura y un lenguaje erosivo para, por lo menos uno de los pilares básicos de esta nueva democracia, memoria, verdad y justicia? En ese sentido, tal vez es mejor pensarlo si hay un peligro para la democracia. Sí, hay una, digamos, uno se pregunta ¿por qué surge esto? Digamos, yo creo que uno se tiene que preguntar, bueno, pero ¿por qué está surgiendo esto? ¿Qué es lo que está pasando que está surgiendo esto? También podemos expresar que es algo que sucede también a nivel mundial, que no es solamente acá, pero a mí lo que me parece más importante es que hay anticuerpos, ¿no? Desarrolla eso, por favor. Claro, que digamos que ha surgido, pero también hay como una contrarrespuesta, digamos, sobre eso. Hay anticuerpos que la democracia genera contra, digamos, por lo menos hasta este momento, yo creo que están funcionando contra estos, digamos, como movimientos o, no sé si llamarlo hasta movimientos, yo creo que son como digamos, expresiones aisladas, me parece, por el momento, que surgen además en situaciones donde, como decíamos, como veníamos diciendo antes, hay como una demanda de la sociedad a que solucione problemas básicos que tienen que ver con lo económico. Con la calidad de vida, con lo material. Claro, entonces los cantos de sirena frente a esto, ¿no? Cuajan. También lo que sí hay, además, creo que el sistema democrático no está complicado, pero sí lo que hay es como una situación en la que la política no estaría
digamos, dando las respuestas necesarias a la sociedad. A no eso está escuchando a la gente. Esto es interesante y noto que en el contexto de la charla ya te voy tuteando. Sí, claro. ¿Qué cambios de la sociedad? No me había dado cuenta que me trataba de usted. Trato de mantener ese registro en el comienzo, claro, pero bueno, está linda la charla, así que me tomo esa licencia. Sí. ¿Qué cambios en la sociedad no fue acompañando la política en los últimos lustros o décadas, digamos? Porque hay muchos cambios en la sociedad. Sí, claro. Yo creo que en el caso nuestro específicamente tiene que ver con un desarrollo sustentable de lo que tiene que ver con la economía, la calidad de vida, ¿no? Esta tranquilidad que pide la sociedad, que digamos, y este cuco que tenemos nosotros eternamente, que es la cuestión de la famosa inflación, que es como el síntoma de toda una situación que no se puede, digamos, resolver. Yo creo que esa es la deuda más importante. Es la básica, de la que dependen un montón. Pobreza está vinculada con eso. Así es. Condiciones laborales están vinculadas con esto. Así es. Todo lo que tiene, efectivamente, como vos bien decís. Nosotros hemos hecho un estudio a jóvenes líderes de entre 16 y 45 años. Definime líderes para después poder entender bien. Bueno, en este caso eran líderes de marco institucional, no eran líderes de las redes sociales, sino que son, bueno, que podrían ser, pero pero para precisar el universo. Claro, que en este caso son líderes que tenían que ver, que tenían un cargo o que tienen un cargo o en el área empresarial o sindical o de los movimientos sociales o políticos. Institucional. Entonces, bueno, estos jóvenes que, digamos, tomamos esa franja, con la Universidad del Salvador lo hicimos, tomamos esa franja porque, digamos, bueno, son jóvenes que, digamos, bueno, los más chicos todo el tiempo vivieron en democracia y los otros, si bien hicieron el secundario por ahí en los 80, digamos, gran parte de su vida transcurrió en democracia. Y justamente surgía esto, ¿no? Que esta es la gran demanda, es la gran deuda de solucionar temas básicos económicos, como bien decíamos. Pero en cambio, no ven por el contrario, ven satisfactoriamente todo lo que tiene que ver con los derechos adquiridos y que se han sostenido en estos 40 años. Derechos civiles, derechos políticos, ¿no? Es interesante esto. Estamos hablando de un sector de la población joven, no sé cuál será el recorte etario exactamente. De 16 a 45 años. Pero que están incluidos. Claro. Hay todo otro universo y ahí te quería preguntar si lo tenés medido o cuál es tu percepción, sino cuál es el estado de ánimo o bien prevaleciente en la sociedad respecto de la democracia, o si hay que desagregarlo en distintos sectores, ¿no? Porque había otro pilar de la democracia alfonsinista, con ella se come, se cura y se educa. Esa es la deuda. Medianamente esa creo que quedó la deuda. Me parece que ahí, para hacerlo bien gráfico exactamente, homenajeando a Alfonsín, esa creo que es todavía la deuda, que no se ha podido. Son ráfagas, que se come bien, que se vive bien, y ráfagas que hay una situación de mucha inestabilidad. Hay un libro de Pablo Berchunov y Lucas Liach de Historia Económica que tiene un título muy expresivo, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Claro. ¿No? Y me parece que describe bien lo que pasó. Incluso escrito antes de los últimos 10 años, donde parece haber primado más el desencanto que la ilusión, ¿no? Exacto. Entonces, te reitero, ¿cuál es el estado de ánimo que vos detectás? No quiero decir la gente, porque es un montón eso, pero al menos en sectores. El estado de ánimo es bajo, pesimista, digamos, malo. No hay un buen estado de ánimo, no hay un buen humor social, realmente. Hay, por incertidumbre, especialmente como decimos, con todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, como se dice habitualmente, el metro cuadrado, y sobre todo la cuestión de incertidumbre. Entonces, esa es la situación general, que no todos la toman de la misma manera. Y acá vamos a lo que vos mencionabas de del surgimiento de nuestras nuevas ideas o líderes de extremos, ¿no? Y bueno, y entonces
estos líderes extremos, como vos bien decís, ponen en peligro y en riesgo esto que como que la gente considera que es un derecho adquirido, que son todos los derechos civiles y derechos políticos. Y los sub-30 o los sub-25 son hiperadquiridos esos derechos. No piensan que pueden perderlos. Claro, no hay posibilidad. Es como está internalizado. Tal vez por eso es los más grandes vemos un riesgo que los más jóvenes no ven porque dan como natural un estado de cosas. Se enganchan con algo que tiene que ver con cambios, digamos que con lo económico, que tampoco se saben bien cómo son, pero con un cambio, en general con un cambio, a esto que no gusta, pero pensando que no va a haber riesgos. Es interesante cuando te escuchaba hablar y pensaba en los núcleos duros, cuando hablábamos de los estados de ánimo, ¿no? Y es como que se sumó un tercer núcleo duro. Si había dos, se sumó un tercer núcleo duro que, bueno, hace una manifestación de fe respecto de determinadas ideas. Los que estamos fuera de esos núcleos duros y fuera de estos grupos etarios juveniles, a mi pesar tengo que decir, obvio, bueno. Nos alarmamos con ciertas características del discurso político. A ver, si hablamos de lo que fue la campaña de Juntos por el Cambio con llamamientos a, entre comillas, exterminar a un sector de la política o a liquidar para siempre a un sector de la política, es fuerte. También podemos decir cosas análogas desde el kirchnerismo, donde también se han expresado posturas extremadamente duras. En el caso de Milei, bueno, uno se pregunta a quién deja fuera, a quién deja dentro de su armado, porque todo queda fuera, están. Te voy a usar malas palabras, te pido disculpas porque lo voy a citar a él. Vos decís, los zurdos son una mierda excrementos, los progres lo mismo, los radicales parásitos. Juntos por el Cambio, antes de los acercamientos recientes, Juntos por el Cargo, socialismo amarillo y peores que los K. El Papa es el enviado del maligno. Uno se pregunta, ¿quién queda dentro de ese armado o quién no queda afuera? Bueno, es mucho. Pero con el discurso de Milei se armó una nueva contradicción fundamental. A ver, me interesa esto. La casta y los otros. Ahora, los otros es un conjunto, estamos todos juntos, todos ahí adentro, en los otros, cosa que no es así, ¿no es cierto? Esto de la motosierra, bueno, ¿no? Donde la mayoría no se da cuenta que iba a estar del lado de la sierra y no del lado del mango, entonces, ¿no? Digo, pero entonces, esta cantidad, es una nueva contradicción fundamental, una nueva grieta. La casta, por eso quedan todos afuera, pero por eso, digo, la posición de Milei era decir, todos ellos y yo. Digo, y nosotros digamos, Milei, que los voy que yo estoy del lado de ustedes. Entonces, esa me parece que es la postura y lo que la gente joven compró de ese tema, porque en la responsabilidad del surgimiento de estas nuevas ideas están todos los políticos, todo el statu quo, desde Juntos por el Cambio hasta la izquierda, hasta los radicales, digamos, perdón, los radicales, los peronistas, todo lo que ya podríamos llamar el statu quo, porque Juntos por el Cambio, con esta nueva aparición, pasó de ser el cambio para ser parte del statu quo. Ahora, no quiero caer mucho en la coyuntura, porque esta charla se va a difundir durante un tiempo y tiene la pretensión de hacer un análisis más macro, pero es un poco inevitable. Yo coincido plenamente en que la vieja grieta K-anti-K fue reemplazada por una casta anticasta. Ahora, después de la primera vuelta, y en este momento, digámosle a la gente, estamos ubicados en esta charla, después de la primera vuelta hubo un acercamiento entre Milei y el sector macrista, ulrichista del PRO, en función del cual el propio Javier Milei retoma la bandera del antikirchnerismo y pone en segundo plano el de casta anticasta. Que él oscurezca el plano de la casta y de la anticasta, ¿hace que esto desaparezca en el ánimo social o que quede en latencia? Mira, yo la verdad lo que creo es que para esta nueva etapa que, digamos, en este proceso eleccionario, realmente lo que digan los dirigentes no importa tanto. No importa tanto, porque estamos hablando de escepticismo, de distancia de la opinión pública o del electorado frente a los dirigentes. La gente finalmente hace lo que quiere, entrando también en estos detalles, justamente, digamos, cuando era la interna de Juntos por el Cambio, resulta que en algún momento se estaba esperando que todos los radicales vinieran a votar, fueran
a votar a Horacio Rodríguez Larreta porque los gobernadores lo decían. No aparecieron. Tampoco aparecieron ahora en grandes cantidades para apoyar a Patricia Bullrich. Es como que hay un voto radical a nivel local y que está muy disperso a nivel nacional. Es independiente. Exacto. Esta es la otra cosa. Ya el voto cautivo de los años 80, ¿no? de la época del comienzo de la democracia, que yo bien siempre digo qué maravilloso era hacer encuestas en ese momento, porque era todo tan ordenado, pero ese voto cautivo no existe nada de nada, ni siquiera el que se autodefine con cierta simpatía, después finalmente vota lo que le dicen. Es interesante esto que planteas y me hace pensar en las condiciones de gobernabilidad de la democracia que viene. Sí. Y condiciones de gobernabilidad que tienen que ver con el modo en el que la política se posiciona frente a una economía que tiene que ser domesticada de alguna manera, sí, y que da la impresión de que no puede continuar tal como está. Política, economía, huevo o gallina, digamos. ¿Cómo se aborda? ¿O se aborda todo junto? Siempre la política primero, para mí. Es siempre la política primero porque es la que conduce. Es la condición de posibilidad, ¿no? Bueno, sin política, ¿no? Digamos, no hay una economía, digamos, si no hay voluntad, la famosa voluntad política tiene que existir. Pero para eso, digamos, lo que creo que lo que viene ahora son la búsqueda de consensos. No se puede seguir con estas, digamos, situaciones, aún descartando a Milei, aunque no existiera Milei, igual. Hay mucha fragmentación, hay fragmentación de corporaciones. Basta mirar el Congreso, por ejemplo, y a nivel, como vos decís, corporativo, bueno, las distintas fracciones del empresariado. Exactamente. Industrial, adentro del industrial, adentro del agropecuario, o agrícola ganadero. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que viene, como vos bien decís ahora, es una búsqueda de consensos adentro de la política y que finalmente redundan y impactan en las políticas económicas a largo plazo. Tal vez esta suerte de disolución o de reconfiguración, mejor dicho, para no ser tremendista, del sistema político partidario en la Argentina que provoca Javier Milei, probablemente a su pesar. Él quiso establecer otro tipo de lógica, pero el resto de la política existe y también se reconfigura frente al fenómeno que él representa. Digo, obliga a sectores que parecía que eran irreconciliables a no verse como tan irreconciliables. A mí me llama mucho la atención cómo, tengo también mi corazón político, obviamente, como todo el mundo, por lo menos una orientación, empiezo a ver a mis costados personas que no estaban en los últimos años y que ahora me parece que empezamos a caminar juntos de nuevo, ¿no? Me parece que esta es una reconfiguración interesante. La pregunta es si la política en general está preparada para dar ese paso después de tantos años de un lenguaje tan encendido. Yo creo que mucho no. Ni siquiera por el espanto. Que ahora puede ser que haya un tema de voluntad, pero creo que hasta el momento no demasiado, no lo había porque se pensaba que la búsqueda de consensos o los puntos, digamos, programáticos, para decirlo a la antigua, era como una pérdida de poder, ¿no? Porque es como que se privilegia el poder. Claro, el sindicalismo con y cuando vos hablas de ampliar, estás hablando de compartir poder. Claro, o sea, claro, tiene que haber consensuar, claro. Cuando uno consensúa, bueno, comparte, bueno, esto lo dejo, esto te lo doy, vos esto me lo das, ¿no? Digo, en buenos términos. Hasta ahora ha habido más bien cuestiones más de enfrentamientos que de consensos. Es interesante también esto, estoy disfrutando mucho la charla porque me haces pensar en el vicio que tenemos muchas veces los analistas políticos, que es pensar las grandes tendencias como hechos vinculados a lo estructural. Cosas que tienen que ser, que son necesarias que ocurran, y muchas veces subestimamos lo que es la voluntad de los actores. Y que sin voluntad de los actores no hay sistema que funcione, digamos. Claro. Y eso tiene que ver con las percepciones, ¿no? Exactamente. Sí, es así. Caemos en lo que François Furet llamaba ilusión retrospectiva, en relación al análisis histórico, ¿no? Que uno mira un hecho desde el futuro, mira hacia atrás, claro, y le encuentra una racionalidad perfecta, sí, y unívoca. En el fango que vamos viviendo,
Mucho depende de la percepción de los actores y en este caso dependerá de cuánto se haya asustado la casta, pongámosle comillas, con este fenómeno, como primero para establecer instancias de diálogo y segundo también para cambiar comportamientos que tal vez no van más. Hablo de los yates, hablo de determinadas cuestiones, claro, que ahí sí encuentro bastantes dificultades para ser optimista, no sé vos. A ver, no sé, la verdad es que también soy poco optimista, creo que está bastante enraizado, ¿no? Sí, exactamente, pero digamos, también entiendo que las nuevas camadas y los jóvenes líderes están también en otra posición. Digo, me parece que viene una nueva modalidad. Con mayor conciencia de esto. Con mayor conciencia, con otros intereses, ¿no? Más abiertos, con una cuestión más colectiva. Yo veo una posibilidad que en los líderes jóvenes haya como más apertura a los consensos. Está bueno porque vos estudiaste justamente ese universo. Sí. Y eso es también algo que también la política hasta ahora a veces ha dejado un poco de lado, que es escuchar a la sociedad y sobre todo escuchar a los jóvenes. Y no es por decir, escuchamos a los jóvenes porque siempre se escuchó, pero realmente ahora siempre tuvieron, digamos, hubo una idea de mirar a la gente más joven, porque porque en general siempre son el peso más fuerte más porcentaje del electorado, por decirlo de alguna manera. Pero entiendo que ahora en los últimos 20, 25 años ha habido un cambio totalmente diferente, digamos, y muy profundo y cualitativo en relación a cómo viven hoy los jóvenes sub-30. Como viven, por ejemplo, el los trabajo. Centennials. Como viven, por ejemplo, el trabajo. Claro, entonces... Ahí está, y eso también quería preguntarte. Estas formas nuevas o configuraciones nuevas del mercado laboral, ¿en qué medida te parece que afectaron las elaboraciones de identidades políticas? Sí, absolutamente. Y en eso, digamos, los dirigentes políticos jóvenes ya que tienen la edad de 25, 30 años, ya es como que piensan fácilmente, ¿no? Porque ya son de esa generación, tienden a pensar como la gente común, digamos. Entonces les resulta fácil, a pesar de que estén institucionalizados. Pero los mayores es como más difícil. Entonces, y hay otra, como vos bien decís, hay otra manera de vincularse con el trabajo. Hay otro interés en estar en un trabajo eternamente, de entrar de cadete y salir de gerente. Sí, no hay ni interés en eso. No, ni siquiera estar dos años. Entonces, pero eso es también una buena lectura de un político en relación a satisfacer las necesidades de la sociedad. Si eso no existe... Claro, que haya movilidad, que haya posibilidad de entrar y salir y volver a entrar. Claro. ¿No? Que tal vez es lo que no se termina de ver con claridad en cuanto al volver a entrar en ciertas condiciones de calidad de ingreso y condiciones de trabajo. Y también eso implica generar políticas sociales y económicas acorde a esta demanda. Analía, a nivel de liderazgos políticos, sí. No sé si esta pregunta te cierra, si estás en condiciones de contestarlo, si es pertinente. ¿Ves algún liderazgo más joven, extendiendo tal vez el concepto de juventud, que te resulte interesante, que te parezca que haya seguir? No sé, por ejemplo, a mí me llamó la atención, me hizo ruido que Axel Kicillof planteara que hay que componer una nueva canción yendo contra determinados dogmas del cristianismo, a priori, por lo menos conceptualmente. Del otro lado, una figura como María Eugenia Vidal, que me parece que quedó eclipsada después de su salida de la gobernación, posiblemente en base a algunas tomas de posición propias que no fueron las más adecuadas al momento, pero que me parece que es una figura que sigue en latencia. ¿Te parece que hay algo que viene un poquitito por detrás de la primera línea que haya que mirar con atención y si querés hacer algún nombre? Yo la verdad que veo todo lento. Esa parte de los nacimientos de nuevos liderazgos viene lento porque además hubo bastante tiempo digamos, las sucesiones acá son complicadas en los partidos políticos argentinos, por lo menos, ¿no? Digamos, Cristina le resulta difícil hacer una sucesión, Macri también le resulta difícil, ¿no? Vaya, si les ha resultado difícil a los dos. Entonces, eso siempre atenta un poco. También las sucesiones no son sencillas, es difícil, pero digamos, esto siempre es como que
lleva a que se complique más y que hay que entrar demasiado a los codazos. Entonces, en este momento no hay sector, un líder o una líder que digamos, bueno, se vislumbra, ¿no? Pero figuras que tal vez sigas con un poco más de curiosidad. Bueno, siempre en general en el interior, los liderazgos de interior, yo los miro bastante porque también me parece que hay como cada vez, lo que sí veo es una diferencia bastante importante entre el pensamiento y la actitud y el posicionamiento de el AMBA y la provincia de Buenos Aires Sí, con el resto. Yo arranqué por ese lado, de hecho, sí. Mala mía. Sí, hay como realmente una gran diferencia y bueno. Y mucha renovación en este último ciclo electoral, de sí, hecho también. Sí, también. Mirar esas figuras. Y también de alguna manera algo que nos debemos ver es las razones del por qué una figura como la de Milei, un señor de derechas, tiene tanta pregnancia en el interior, mucho más que acá en el AMBA. ¿Y por qué? Bueno, eso también estoy Esa buena pregunta. Es una pregunta que estoy tratando. Pero sí, es como que realmente hay como mucha pregnancia. Tal vez en el interior hay como más una sensación, se me ocurre en el día, de inmovilidad en cuanto a las posibilidades de trabajo, a menores oportunidades tal vez de ingreso a un mercado de trabajo más dinámico. Y tal vez por ahí hay una demanda. Probablemente. Para mí todavía es como una incógnita porque además tampoco este dirigente, este candidato es del interior de la provincia. Ni se preocupó no creo por si armar fue alguna nada. vez. Ni claro, se preocupó por armar nada en el interior. Sí, entonces, pero aún así se lo escuchó. Claro. Entonces, bueno, es un punto que yo creo que tiene que ver menos con la figura de él como persona y más con el efecto de demostración que hizo, ¿no? Lo que representa. Y ahí yo creo que, bueno, que hay un punto. Ahora, bueno, y si no, después están como liderazgos muy locales, bueno, el de Axel Kicillof, por ejemplo, es como de estudio también, porque... ¿Por qué? Y bueno, de estudio en el sentido de que en el medio de una crisis como la que ha habido y se ha pasado y demás, digamos, la provincia de Buenos Aires, él, independientemente de que descendieran las imágenes de popularidad del presidente o del kirchnerismo en general, hizo una elección impresionante. Axel Kicillof se ha mantenido durante estos 4 años, ¿no? Hay que ver cuál es su evolución, ¿no? En base a esta oportunidad que le da la política y una reelección lograda en términos que superaron las expectativas. Por ahora es gestor. Por ahora es un líder de gestión. Todavía no, hasta lo que acabas de decir de que hay que cambiar, lo que dijo que hay que cambiar la canción porque los protagonistas ya estaban medio de modé, hasta eso no había dicho nunca nada. Tío. Por ahora no hay como puesto muy en sus palabras anunció la una canción propuesta. Y no escribió todavía el primer verso. Exacto. Mencionaste a Milei, con otras palabras, pero como un fenómeno muy individual, digamos, cuya prédica prendió, pero a título individual. Hablaste de personalismos también, que han sido muy dominantes en estos 40 años de democracia, y me parece que esos personalismos fueron achicando la política como estructura. Uno cuando observa el espectáculo de la definición de candidaturas, no ve lo que se ve en Europa de convenciones donde se vota, donde surgen liderazgos más basados en lo que viene desde abajo, sino listas que se definen en una mesa de café con medias lunas entre un grupo muy reducido de personas. Esta es otra deuda de la democracia, refrescar un poco y democratizar estructuras políticas muy achicadas. Sí, y te digo, volviendo a este estudio, que es tan reciente, que por eso te lo menciono varias veces, de los propios líderes jóvenes tienen esta apertura y que es en lo que sienten que hay como una diferencia con los dirigentes políticos mayores, que tienen menor interés en el personalismo y, como vos bien decías, más en trabajar de manera colectiva. Y vamos a ver si lo hacen. La horizontalidad, ¿no? Que también tiene que ver con el uso de redes que a todos nos va formateando un poco la cabeza, ¿no? Bueno. En los que el presidente de la nación es una persona que puede postear para comunicar algo y después le contestan cualquier cosa de una manera horizontal. Sí,
a mí siempre me pareció eso como algo súper democrático, digamos. Con todo lo que implica. Con todo lo que implica, pero realmente cualquiera puede tener la posibilidad de instalarse y ser un influencer, ¿no? Para ir cerrando, sí. Después de todo lo interesante que fuiste diciendo, las cosas que te parece que son más centrales en cuanto a por qué falló la promesa democrática en términos de economía, en términos de condiciones de vida. ¿Qué es lo que, más allá de planes económicos fallidos, tal vez de una manera más basal, más vinculadas a los procesos de toma de decisiones? No sé, no te quiero condicionar la respuesta. No, yo volviendo un poco a lo anterior, ¿no? Que a mí me parece fundamental, que es la dificultad para poder armar políticas públicas que trasciendan, por lo menos las básicas, que trasciendan los diferentes gobiernos. Y eso tiene que ver con la falta de posibilidad de consensos. ¿Cuántas veces acá se hicieron, digamos, o inclusive en varios de los últimos gobiernos, bueno, hacemos una mesa de unidad y, bueno, ¿no? Es como que después no funcionaron. O sea, porque el mensaje baja de una manera vertical. Si uno como líder, me pongo yo en el caso, ¿no? Llamo, a una mesa y convoco a las personas que están en contacto con las necesidades más básicas en el territorio. Si yo convoco a la mesa para darle una orden y bajarle una línea, bueno, el impacto de esto es limitado. Lo primero que tengo que hacer es escuchar cuáles son las necesidades, cuáles son las percepciones, por dónde hay que empezar. Tal vez esta es una conclusión, se me ocurre, que por lo menos yo saco de esta charla que nos has concedido, y es: falta horizontalidad en la política. Hay demasiado ego y demasiado personalismo y demasiada pretensión de hegemonía todavía. Exactamente, y el poder por el poder mismo. En una sociedad fragmentada en muchos aspectos, laboralmente, seteada para el uso de redes sociales, bueno, con demandas muy diversas, pero sin embargo la política sigue teniendo todavía este reflejo fuertemente hegemónico. Hegemónico, efectivamente, así es. Así que Ana vamos Lía, por los consensos. Bueno, ¿sos optimista para lo que viene? ¿Moderadamente optimista? ¿Pesimista? ¿Estás a la expectativa? No, yo soy optimista, sí, porque como al inicio de la charla, creo que todos estos movimientos, todos estos intercambios que estamos viendo hoy, digamos, en esta coyuntura, me parece que son sumamente favorables porque tienen que ver con el diálogo. Muchísimas gracias, Ana Lía. No, al contrario, muchas gracias por la invitación.